Un agradecimiento muy especial a la Asociación Peruana de Terapia Psicomotriz, que ha lanzado manos a este congreso interesantísimo con los temas que yo dedico 40 años de estudio y que voy publicando en algunos libros que infelizmente estão mais em língua portuguesa do que, lamentavelmente, em língua castelhana. Só tenho 2 livros em língua castelhana por um editor que se interessa mais por desportos do que por las facetas da psicomotricidade, que são bastante mais transcendentes a mi ponto de vista. Y agradecer mucho al licenciado Dani Choqui Chambi Romero por la generosidad de todo contacto que ha tenido conmigo, y por eso gustaría de agradecer mucho de una forma muy corpórea, porque nuestra mente es corpórea y nuestras emociones son corpóreas, y basta mirar mi cuerpo para ver el sentido de mi comunicación. Y estoy muy grato a Perú por esta invitación. Espero que nuestras 2 conferencias y un curso nos permitan transmitir información, cultura, emociones y compartir, porque el conocimiento es algo que está asociado a una transmisión intergeneracional. Y eso es el factor que está aquí, porque por mis cabellos blancos vosotros van a sentir que yo tengo probablemente muchas personas en la sala que tienen edad de mis netos, que son 5 ya ahora. Por isso, queria, digamos, chamar a atenção que eu hablo um galego, não hablo um castelhano, não? A língua portuguesa é de origem galaica. Y Galicia es una parte de España que está por encima al norte de Portugal. Entonces nosotros tenemos esta forma de comunicar que es una especie de ibérico o una especie de portuñol, y por eso probablemente vosotras y vosotros van a tener algunas dificultades de discriminación fonológica. Estas 2 funciones de la comunicación son automáticas, no tienen que ser hechas con esfuerzo, mas hoy, perante una persona extraña, que soy yo, que vosotros como receptores, que yo como emisor, tenemos que hacer un poco de esfuerzo voluntario, porque los micromovimientos de mi lengua tienen que ser milimétricamente guiados por mi control cortical cuando hablo en español o en portuñol. Entonces todo eso condiciona mucho mi comunicación, y ciertamente la facilidad de rápidamente discriminar los fonemas, que son la estrada de acceso a la significación. No hay significación sin competencias fonológicas, es un problema de los niños disléxicos. Entonces nosotros pedimos disculpa de nuestras dificultades de comunicación, y por eso llamar la atención a vosotros. Bueno, mi comunicación está centrada exactamente en las dificultades específicas del aprendizaje. Entonces, las dificultades específicas del aprendizaje tenemos que... Tienes que ir con las 2, o esta es para frente, ¿no? Ajá. Y esta es atrás. Ok. Entonces, nuestra perspectiva, dificultades específicas de aprendizaje, eu gostaria de colocar aqui algum preâmbulo que me parece importante. Seria a noção de aprendizagem que nós queremos colocar aqui, está muito relacionada com a perspectiva da espécie humana se tornar a espécie que nasce imperita. Nascemos imperitos, sin pericia ninguna, hasta que nuestra madre tiene que hacer todos los gestos que permiten nuestra sobrevivencia. Somos la única especie probablemente
que si no tuviéramos el acto del otro para poder dar a nosotros los grados de sobrevivencia, morremos en el momento de nacimiento. ¿Cómo vamos de la impericia a la pericia? Se llama aprendizaje. Mira como una tortuga que cabe en mi palma de mano rompe el huevo de su origen, que ha sido depositado por su madre en una cova de 50 centímetros de altura, y un reptil que cabe en nuestra palma de la mano rompe el huevo, una estructura con alguna solidez que representaría el bebé romper con la placenta de la madre. 60 kilómetros de vías y arterias propiamente que circulan a volta de la placenta y que permiten la sobrevivencia del bebé en el cuerpo de la madre. Esa cuestión nos transforma a comparar la motricidad animal con la motricidad humana, y que la trascendencia de la motricidad humana en relación a la motricidad animal. Esa tortuga consigue hacer una reptación vertical de 50 centímetros, 3 veces su tamaño, su altura. Y cuando consigue esos movimientos con una sincronización perfecta, consigue llegar al plano horizontal, digamos, del nivel de la cova, consigue una reptación más simple, porque ahí es gravitacional, porque la reptación vertical es antigravítica, es contra la gravedad, que es más compleja. Ese animal tan pequeño y tan bello y tan maravilloso consigue caminar hasta la agua, y en la agua su ecosistema privilegiado comienza a nadar con una afluencia impresionante. ¿Sí? Nace con pericia, una tortuga que cava en la palma de la mano. El bebé que nuestro colega Bottini, que ya no está en la sala, nos ha mostrado, él nace imperito, no tiene condiciones de desarrollar y producir patrones motores que permitan su sobrevivencia. Entonces, esa condición no es apenas una condición del bebé humano, es de la naturaleza humana. Si vamos a pensar que el ser humano tiene una historia, y que nosotros somos una historia dentro de otra historia, casi como si fuésemos una especie de una muñeca rusa, la matrioshka. ¿Lo conocen? La muñeca muy bonita, que se tira una y que tiene otra, tira otra, tira otra, otra. Esa dimensión de co-construcción, que es además un concepto basado en Vygotsky, un autor también ruso, ilustra que la especie humana tiene una historia. No nace con un cuerpo, con una motricidad, con un cerebro, con una mente vacía. Nace con una matriz genética preprogramada. Y esa preprogramación, preorganización, es importantísima porque define el desarrollo intrauterino dentro del cuerpo de la madre, que es la embriogénesis, y define, después de nacer, el desarrollo extrauterino fuera del cuerpo de la madre, un sentido orgánico, porque el cuerpo puede tener otros espacios extrapélvicos, que se habla de neuronas espejo. Esos neuronas espejos tienen mucho que ver con espacios que están más allá de nuestra piel, que es el órgano más complejo del organismo humano, que separa el interior del exterior. Y esa piel, que tiene 10 millones de sensores, es el mayor órgano del cuerpo.
paradoxalmente es el órgano menos conocido por las personas que tratan del cuerpo, que es una cosa extraña, porque, como has dicho nuestro colega antes, nosotros somos un macaco nu, el macaco sin pelo. Y esa condición de ser sin pelo es lo que nos permite ser dotados de un sistema sensorial que es social por naturaleza. Se llama el sistema del contacto, que está por dentro de otro sistema que se llama el sistema del tacto. Del tacto al contacto. Entonces, el niño que nace imperito precisa del contacto del otro para desarrollar su tacto, que es la esencia, la construcción de su yo, de su autoorganización, visto que la especie humana es la única que posee una somatognosia y probablemente el único macaco que tiene alma. Nosotros que estamos aquí sentados tenemos que tener un gran respeto por el pasado, porque si no tenemos respeto por el pasado de la especie humana, no sabremos construir el futuro de la especie humana. Y ese respeto por el pasado tiene que ser fundamental para personas que se dedican al estudio del cuerpo y de la motricidad humana, que es lo mismo que las personas que se dedican al estudio del cerebro y de la mente humana, porque cuerpo, motricidad, cerebro y mente son inseparables. Es mirar tres dimensiones. Es posible formar personas, médicos, terapeutas, profesores, psicomotricistas, en que estas cuatro cosas que hacen parte de una dinámica sistémica, que tiene una circularidad informacional que se evolúe conjuntamente, cuerpo, motricidad, cerebro y mente se evolúen conjuntamente. Este es el desarrollo psicomotor humano que nosotros trajimos para ofrecer a nuestro amigo Dani nuestra obra de desarrollo psicomotor y aprendizaje, que es un homenaje a los autores europeos que han sido citados en la conferencista anterior, Vallon, Piaget y Azurria-Guerra. Piaget no ha sido enfocado, pero es muy interesante para hacer la puente entre acción y cognición, que es la misma que ha sido hecha por nuestro colega anterior cuando habla de inacción, porque inacción es sinónimo de cognición. La cognición emerge de la acción. Ese es un factor interesante porque la mente humana y el cerebro humano son corpóreos, en el fondo, y no hay motricidad sin cuerpo, ¿no? En el sentido de sobrevivencia en este planeta, en este ecosistema. Y aquí tenemos después los contributos de autores americanos, Gebhardt, Krati, Cruikshank, Bartsch, Frostig, que no es americana, es de origen alemana, mas ha desarrollado su trabajo todo en Estados Unidos después de ser perseguida por los nazis en Alemania en plena guerra o en posguerra mundial que se ha tido en la Europa.
y también de Jean Ayres, que es la grande formadora de los terapeutas ocupacionales en términos mundiales, que tiene una obra muy sencilla en todos los aspectos que estamos tratando. Y por otro capítulo que son los autores rusos, donde me refiero a obra de Luria, de Bernstein, que ha sido el gran promotor de la cibernética y de la robótica, y después las obras de Vygotsky, de Zaporetsky y Elkonin, que han sido, digamos, grandes autores que sobre este tema de la mente corpórea y del proceso de aprendizaje humana están exactamente contidos en este concepto, que es un concepto mío, porque no has visto en otro libro, integrado y que está aquí y que yo ha presentado, ofrecido a coordinador de nuestro congreso. El otro libro, que será una oferta para la biblioteca de la Asociación Peruana de Terapia Psicomotriz, puede ser el primer libro, por menos, de la biblioteca, porque los profesionales tienen que saber formar una biblioteca, porque hay muchas cosas que se dice de psicomotricidad que no tiene fundamentos, no está centrada en estudios y fundamentos, digamos, científicos, evidencias científicas, y que es, en el fondo, una obra que procura hacer una visión de la relación entre psicomotricidad y neuropsicología. Es una abordaje evolucionista en el sentido de las cosas que voy a intentar aquí programar. Yo gostaria de saber, en términos de gestión de tiempo, si me puedo pensar que teremos a las 7:15 un intervalo, un intermedio. ¿Y a qué horas terminamos después? ¿Terminar 7:30? No, es que tenemos que 8 cortar. Entonces, lo que voy a intentar acelerar, porque no hay tiempo para tantas cosas, el último de la teoría de la queda de dominó. Normalmente la última pedra lleva más tiempo a terminar que la mía intervención. Entonces voy a intentar gerir esa dimensión más rápido a ese nivel. Por tanto, yo asociaba esta cuestión de aprendizaje con el ejemplo de la tortuga, con la comparación con el ser humano, que tiene a ver con esa dimensión interesante que es el ser humano nace imperito en términos psicomotores, tiene impericia psicomotora. De cierta forma, esa impericia se va a transformar en pericia y tiene a ver con una historia de la evolución y que será después revelada en la historia de la evolución del niño, que es su desarrollo en términos generales. Entonces, esas grandes conquistas, la primera será tratar de que nosotros recebemos a la nacencia dos heranzas extraordinarias. Una biológica, digamos genética, a que llamamos las competencias innatas, y otra sociológica, cultural, a que nos llamaremos todos los aspectos culturales que nosotros vamos a recibir como proceso de protección y de seguridad que traduz nuestra sobrevivencia, porque sin seguridad y sin conforto nuestra dimensión de impericia puede ser muy compleja. La especie humana probablemente ha tenido en su historia dificultades de sobrevivir al nacimiento, ¿no? Incluso porque su madre es una especie bípede y tiene un constrangimiento impresionante en su vacía. Los huesos de la vacía, ilion, isquion y pubis, hacen un constrangimiento muy significativo que limitan el perímetro cefálico del bebé. Por eso el bebé tiene que nacer
imaturo, exatamente porque esse bebê é quase prematuro no sentido embriológico do termo, porque se nascer com perímetro cefálico muito grande, como niños provavelmente que nascem com algumas dificuldades hoje, com cesariana, com a macrocefalia, poderá pôr em causa a vida do niño e a vida da madre, não? Então essa dimensão mostra que nuestra herança tiene a ver con una incompatibilidad entre el feto y la madre. Y esa incompatibilidad coloca la noción de bebelogía, que es la ciencia que estudia los primeros 5 meses de evolución del ser humano, ¿no? Probablemente personas como Winnicott, foi aqui falado, como provavelmente Spitz, como outros autores, Ebsfeld, esta é uma autora, dedicaram 50 anos a estudar os 5 meses de evolução do niño, não? Isto para mostrar que essa herança é de dupla dimensão, é de dimensão, digamos, genética, digamos, essa evolução filogenética e sociogenética em termos de herança dita cultural. Em termos filogenéticos, nós temos que passar por várias conquistas. Essas conquistas têm a ver com a possibilidade. Alguma pessoa tem outro ponteiro, porque o meu, agora parece que funciona, mas às vezes funciona, está como eu. Então, esta dimensão é muito importante. O que se ha passado entre a quadrumania de nossos antepassados e a bipedia e a bimania? Não é mania, é bimania, são 2 manos. Isso é muito importante, essa significação. Essa tem a ver com o que designo por uma conquista que é associada a uma macromotricidade, a capacidade de dominar a gravidade, que é uma força física, e permitir que em nosso planeta, noutros planetas, temos que aprender provavelmente adaptações no futuro a outros planetas sem gravidade, e provavelmente nossa motricidade sem gravidade será de outro tono, de outro equilíbrio, de outra meta-representação gnósica do corpo, do espaço, do tempo, e incluso da manipulação dos objetos, como nós vemos a motricidade dos astronautas, não? Que tem que estar em espaços antigravíticos e que lança um objeto a uma colega a 5 metros. Aqui a colega pode virar as costas, fazer 2 ou 3 ações e ainda está a tempo de coordenar e receber o objeto que ha sido arremessado a esse nível. Me estão entendendo neste portinhol? Sim. Vai? Graças. Então, essa grande conquista é uma conquista muito importante que ha sido essa origem do bipedismo, 5 milhões de anos, que depois já ha redundado na evolução do bimanismo, que é a capacidade muito interessante de autoconsciencialização. Esta espécie ha definido uma autorrepresentação de si próprio, de que comparativamente com os outros animais, tinha um corpo e uma motricidade muito frágeis. Há animais que correm mais depressa que nós. O campeão olímpico Bolt, correndo 100 metros, com um lince ou uma pantera negra, o lince já passou os 100 metros e o campeão mundial jamaicano Bolt está nos 37 metros. 3 vezes mais a velocidade. Se falamos de salto em altura, do atual candidato à medalha de ouro em Brasil, lo salta 2,41, 2,42. Um canguru com 2 pés salta em altura 4 metros. O futuro campeão de natação, 50 metros livres, nadando com um delfim. Sabe o que é um delfim? Um golfinho. O delfim dará quase mais de metade da pileta, nós chamamos piscina,
Aquí también. Entonces, es increíble, como nosotros que tenemos el placer de estudiar la performance humana, no apenas la motricidad no sentido físico del termo o desportivo del termo que atrae mucha gente. Me interesa la motricidad del escultor, la motricidad del cirurgiano, la motricidad del conductor de Fórmula 1, la motricidad del ciclista, del trabajador. Esa es la motricidad que yo procuro estudiar, ¿no? Implicaciones de esa complejidad del cuerpo y la motricidad en esa tentativa de comparar por qué la motricidad animal se adaptó a la naturaleza y la motricidad humana transformó la naturaleza. Y ese es un paradigma muy importante de colocar. Y eso estará asociado a esa evolución de 2,5 millones de años que envolve, no fundo, la especie humana con su cuerpo, por comparación, autoconsciencialización, de meta-representación, una protognosia ainda que el Cro-Magnon podría tener, ha dado la noción de que tendría que prolongar su cuerpo en el mundo ecológico que estaría a su alrededor. Entonces ha utilizado el mundo mineral y el mundo vegetal para combinar esos dos mundos y poder ser el dominador del mundo animal. Ese es el triunfo adaptativo que es sintomático del ser humano, poder tener una resolución de problemas para poder sobrevivir, porque la evolución es una resolución de problemas, y la resolución de problemas tiene que ser hecha por la motricidad, no puede ser hecha por la reflexión abstractiva y trascendental. Porque la mente humana es corpórea, ella tiene que traer el saber para el hacer. El saber es hacer. Learning by doing. Ahora, para acrescentar as intervenções de mi colega Bottini de Dewey, a importância de, antes de Brunner, a obra que has dado, la influencia de la aprendizaje por Dewey. Aprender haciendo, en sentido del aprendizaje estar asociada a la dimensión corpórea. La aprendizaje es corpórea en ese sentido. Entonces, esta dimensión ha evoluido para la micromotricidad, que probablemente se vaya a desarrollar en contextos muy complejos de microobjetos que van a permitir actividades creativas mucho más complexas en el ser humano. Eso probablemente va a decorrer de algo también que es beneficio de la adaptación de combinación genética. Nuestro genoma también es extraordinario. Descrevemos el genoma, mas no conocemos las letras y los principios de su constitución, ¿no? Y por eso nosotros tenemos genes que pueden recombinar con transacción con el entorno, con la propia gene estructurante que se desencadea por estímulos adecuados del medio y que van a permitir nuevas combinaciones en nuestro material genético, en nuestro genoma. Entonces, esa creación de GHAR2 ha permitido que nuestro pulgar ha tenido un avance extraordinario en el desarrollo de los huesos cuando el bebé está en la barriga de la madre. El dedo pulgar avanzó 2,5 centímetros en la palma de la mano, o que va a permitir este diálogo del pulgar con los otros dedos. La capacidad de oponibilidad que nosotros animales no lo poseen con tanta delicadeza y sutileza es la función de la tríade que ha permitido todas las obras de arte y todas las escritas del ser humano. Esa dimensión que está asociada a la grafomotricidad tiene mucho que ver con el desarrollo fetal del pulso.
porque hay niños que nacen con polidactilia y hay niños que nacen con polimorfología del pulgar y que tienen que ser hechas intervenciones quirúrgicas para poder disfrutar después de su grafomotricidad, que es tan importante para su desarrollo. Entonces, otra dimensión también muy importante genética que va a ver con la motricidad de la boca, no fondo, ¿no? Y que será la oromotricidad. Nuestro primata primo no lo consigue hacer porque su boca tiene una estructura ósea muy rígida, no permite movimientos tan soltos y tan hábiles de la lengua como es la articulación humana. Ahí el GFOX XP2 es fundamental porque todas las personas que tienen desórdenes innatas de la lenguaje, su genoma presenta la ausencia de este gene. Por tanto, hay que tener respeto por la genética también. Psicomotricidad tiene que saber de genética. No es hablar de cosas que tienen que ser fundamentadas en la ciencia que demuestra estos prerequisitos que poseemos para atingir esta sobrevivencia, esta selección natural que ha dado al ser humano la condición de ser el único ser en el planeta que se puede denominar por psicomotor, porque sensorio-motor no. Porque hay otros animales, por sobrevivir en el ecosistema, tienen que tener procesos sensoriales y procesos motores para poderse reproducir y poder sobrevivir en el ecosistema naturalmente. Entonces, esa dimensión va a ocurrir en el desarrollo embrionario del órgano fundador y... Se tiene otro puntero, agradecer porque el mío está perdiendo. Que va después definir una otra motricidad compleja, que es una exaptación que va a permitir de utilizar, digamos, una combinación con las manos con objetos, a utilizar las manos, mas no con objetos, mas con imágenes mentales. Y eso es lo que va a ocurrir con la evolución de la arte en la especie humana y todos esos aspectos intergeneracionales. ¿Aquí? Muy bien, muchas gracias. Entonces, exaptación va a generar exactamente la arte y la escrita y va exactamente surgir cerca de 600.000 años surgindo a grafomotricidad. La combinación de estas motricidades probablemente será idéntica a que Gardner ha hablado cuando se refiere a la inteligencia como algo que es un conjunto de inteligencias. Son inteligencias múltiples. Mi concepción se aproxima de Gardner por hablar de motricidades múltiples. El ser humano es portador de múltiples formas de motricidad. Y entonces será la macro, la micro, la oro, la grafo y la más importante, que probablemente está por detrás de la civilización y la creación de la cultura, que es la sociomotricidad. Lo que hablaba Bottini a poco es neurones de espejo, somos macacos de imitación por excelencia. Nosotros tenemos una relación de observación que es sinónima de acción. Observar es hacer. Y esa función de observar y hacer es una mutualidad, una circularidad funcional entre la visión y el cuerpo. Esa capacidad de entrarnos en el cuerpo del otro, tal empatía, meternos en la piel del otro, en sus intenciones, que nos atira para la teoría de la mente, que es la concepción que permite hoy perceber por qué un niño autista tiene una psicomotricidad tan disfuncional. En tonos, en el equilibrio, en la lateralización, en la noción del cuerpo, en la sumatognosia, en los procesamientos de información espacial, temporal, y su forma incluso de praxias es muy restricta, muy episódica, ¿no?
Tiene manerismos, tiene repetición de movimientos, tiene, digamos, adaptaciones motoras muy extrañas, porque se demuestra que en el autismo la motricidad es el espejo de la cognición social. Entonces nosotros nacemos dotados de una cognición social. El bebé que Bottini ha mostrado ahí demuestra que los neurones de espejo están preestructurados. Y por eso el niño necesita primero de vinculación, de afecto, de seguridad, de la motricidad del otro, del cariño del otro, del tacto del otro, de la forma de pegar del otro, de la forma de transportar el otro, la forma de lavar el otro. Y a partir de esos tactos sutiles que el niño va desarrollando su yo, su forma de referencia, que es una construcción interna que es posterior a la construcción externa. El niño desarrolla, como decía Winnicott también, e incluso ya Vallon, una noción de no yo que es anterior a la noción de yo. Y eso es un factor muy interesante para mostrar que el cuerpo no es apenas anatómico, es fenomenológico, como ha dicho Merleau-Ponty, Husserl, Heidegger y muchos otros filósofos corpóreos. Esto está asociado a la visión que aquí Bottini ha traído con Varela y Maturana, que hablan exactamente de esa condición de la especie humana ter un triunfo adaptativo por essa corporalidade tão extraordinária, não? Falando aqui nesse conceito. Então, essa sociomotricidade está associada à imitação, está associada à empatia, está associada à transmissão cultural e provavelmente está associada a sermos a única espécie que ensina. Muitas espécies aprendem, mas a única espécie que ensina é a espécie humana. E a espécie humana, para ensinar, vai a colocar um problema muito complexo, que é o confronto de duas motricidades. A motricidade da pessoa matura com a motricidade do niño imaturo. São duas formas de experiência. O experiente versus o inexperiente. E por isso a importância relacional da psicomotricidade. Tem uma significação muito profunda nesse aspecto. Por isso, aí sairá a cooperação e sairá, provavelmente, o gene pedagógico. Somos a única espécie que transmite cultura de forma vertical, del mais viejo al mais novo, e de forma horizontal, com os pares. Por isso, aqui estamos todos juntos a fazer essa função de transmissão cultural horizontal. Quando estamos com um niño, nossa transmissão cultural tem que ser dotada de outras habilidades relacionais para fazer disparar exatamente esse potencial adaptativo da aprendizagem, não? E isso está muito associado a essa visão. Por isso, nós teremos uma história de 10 a 7 mil anos para chegarmos exatamente àquilo que podemos denominar a história da civilização moderna, no fundo, não? E por isso, essa evolução é uma evolução que é uma herança, é uma pré-programação do cérebro que o bebê traz. E por isso, o cérebro del bebê tem que ser respeitado para sua educação ser compatível com esta pré-programação. É uma espécie de sinfonia divina que já está, digamos, desenhada em las redes neuronales del bebé y que los adultos só tienen que proporcionar condiciones para que esa música possa ocorrer com harmonia e sinfonia. E essa música tem que envolver a ontogênese. É um processo emergente, porque nós não nascemos de imediato. Nossa evolução vai ser muito lenta, microgenética. Somos a espécie com a evolução mais lenta que existe neste planeta. O primata mais próximo de nós, que é o chimpanzé, que tem 98% de ADN, só distinguimos com eles em 2% de ADN, imagínate.
es posible que sea abuelo a los 5 años. Eu he sido abuelo somente, y es ya una gran aceleración, con 42 años. Esta diferencia de una infancia prolongada es todo. La aprendizaje no es rápida, la aprendizaje es trifásica y probablemente tiene que tener 10.000 horas de práctica psicomotora. Sin esta práctica en que el psíquico está de un lado, el motor está del otro, mas progresivamente se danzan y cambian como si fuese un tango, hasta que en un momento final no hay un par, la unidad somática, digamos, invulgar, que define essa síntese psicomotora que traduz a competência do ser humano, que é a aprendizagem, a modificabilidade psíquica e motora de um indivíduo. E essa dimensão está associada com o que o niño tem que fazer em sua aprendizagem. Isso se chama um processo único, personal. Todos somos seres únicos. Não somos seres idênticos. Somos neurodiversos. La base del desarrollo humano es la neurodiversidad. Por eso, un sistema escolar que no respeta las diferencias está condenado, no tiene futuro en la especie humana. Las generaciones futuras van a condenar las escuelas que utilizan currículos iguales para todos, metas iguales para todos y procesos de instrucción para todos, como si el niño tuviese un cerebro que es una especie de una esponja. ¿Sabe qué es una esponja? Que se inyecta de varias disciplinas y después aperta y sale lo líquido en los exámenes, ¿no? Pero aquella imagen que Bottini tenía ahí me parece mucho también de cómo vamos a transformar las avaliaciones también, porque para transformar la escuela tiene que se transformar el profesor, tiene que se transformar lo currículo y tiene que se transformar el profesor. Después de transformar estos 3 componentes, entonces puede transformar el niño en ser aprendente, ser cognoscente. Y eso tiene mucho a ver con su ontogénesis. ¿La escuela es compatible con la ontogénesis del niño? Probablemente no. La escuela ignora el cuerpo, la escuela ignora la motricidad, la escuela ignora el cerebro y la escuela ignora la mente. Y eso puede ser muy complejo porque nosotros somos una joya. Nuestro organismo es una joya que tiene 4 diamantes que tienen que ser polidos porque nacemos con una joya. Como es un bebé, es una joya, y con 4 diamantes que están de dentro que tienen que ser polidos para ganar más valor. El cuerpo, la motricidad, el cerebro y la mente. Esa unidad compleja está asociada a esa ontogénesis, cuando el desarrollo es optimal, porque hay la disontogénesis en niños que nacen con alteraciones nos cromosomas, con menos cromosomas o más cromosomas, con trisomías o monossomías. E esses niños estão casi condenados em sua ontogénesis. Aí, por vezes, eu me digo que a entidade divina, nesses momentos que dá à luz niños com problemas de desenvolvimento, com trisomías e monossomías, provavelmente está dormindo, não está vigilante. Porque não deveria ser possível a espécie humana originar exatamente seres humanos que vão ter um desenvolvimento atípico, um desenvolvimento que não está de acordo, não é compatível com esta história da humanidade e vai a ter problemas que se refletem depois em termos sociais, em termos, digamos, culturais. E essa evolução da
disontogénesis, cabe en todos los conceptos de la educación especial, porque ahí tenemos que lidiar con seres humanos que no caben en estos parámetros que estamos a hablar de desarrollo optimal, funcional, entre aspas o entre comillas, como vosotros dicen, dito normal, típico. Porque hay otros seres humanos que tienen que ser trabajados porque su desarrollo es atípico. Deficientes visuales, ambliopes, deficientes auditivos, hipoacúsicos, trisomías, monossomías, todas las patologías neurológicas, paralisias cerebrales, déficits lingüísticos, autismos, Asperger, síndromes Prader-Willi, etc., que son outros seres humanos que nascendo, embora com estas heranças que não estão integradas, teremos que ter ainda mais esforço, mais tenacidade, mais cientificidade para trabalhar com niños que têm dificuldades. Isso está muito associado a profundizar lo que entendemos por el desarrollo humano. E isso terá a ver com a postura bípede, que o niño terá que conquistar, interessante com sua hipotonia dos glúteos, com seu pé plano e com os terminales do seu sistema vestibular. E por isso o niño tem que desenvolver todo um sistema postural em que toda esta organização se vai a traduzir numa postura, que es la condición básica para el niño desarrollar su nivel de interacción con el mundo de los objetos y con el mundo de las personas. Después, aquí será la libertación de una extremidad que nos liga al planeta. Los pies ligan-nos al planeta, al cosmos. Son las extremidades cósmicas de nuestro cuerpo. Essas extremidades vão libertar estas outras extremidades que são a postura que vai a permitir a libertação das manos e chegar a que as manos sejam um periférico emocional e um periférico inteligível del cerebro. Y la mano es probablemente la extremidad más rica en términos de contacto y de tacto. Tacto es personal, contacto es social. Esa dimensión biosocial del tacto que está integrada en la mano, ¿no? Por eso estudiar niños, como yo he estudiado varios, con amputaciones de la mano o amputaciones de los brazos, es muy complejo. Tenemos que investir en los pies para que esos niños puedan tener el periférico inteligible exactamente en los pies. Velocidade, precisão, digitalização, todos esses processos. Por isso, há niños que têm que ser treinados para lavar os dientes com os pés. Pie izquierdo con la pasta de dientes, pie derecho con la escova de dientes. Y hacer todo el proceso que es muy complejo. Puede demorar 16 años de práctica psicomotora.